Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, mi nombre, para el que no me conozca, es Marta Vila y soy especialista de producto en Bestinver. En el episodio de hoy vamos a hablar del sector industrial. Después de 45 episodios de Valor con B, queríamos hacer uno dedicado a este sector, pues tan relevante para Bestinver y que, además, tradicionalmente ha tenido un peso muy destacable en nuestras carteras. Y para ello me acompaña, como siempre, Pepe Díaz. ¿Qué tal estás, Pepe? ¿Qué tal, Marta? Pues muy contento de hacer un episodio dedicado a uno de los sectores más emblemáticos de Bestinver y personalmente uno de mis favoritos, porque creo que el sector industrial es uno de los más bonitos que se pueden analizar porque es tan grande, hay tanta información y es tan visual que un analista inquieto y con mucha capacidad de trabajo puede recorrer el sector en sentido horizontal, es decir, analizando varias empresas competidoras, descubriendo las particularidades de cada modelo de negocio, las causas tras los diferentes niveles de rentabilidad, los matices de cada cultura corporativa, y también lo puede hacer en sentido vertical, es decir, haciendo lo mismo con toda la cadena de valor hacia atrás, hacia los proveedores, y hacia adelante, hacia los clientes, ¿no? Y todo ese recorrido permite dibujar un mapa muy preciso de cómo funciona un sector, cómo se relaciona con otros subsectores y qué rol cumple dentro de ese gran mecanismo que llamamos economía. Esto le da al analista una perspectiva tan amplia que es muy difícil conseguir en otros sectores y creo que desde el punto de vista intelectual es uno de los mayores atractivos. Así que, siempre estoy aquí contigo con muchas ganas, pero hoy podemos decir que vengo con súper ganas. Me alegra de que vengas con súper ganas porque además hoy contamos con la presencia precisamente de un analista, pues como decías, inquieto y con muchísima capacidad de trabajo, que es Carlos García. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Marta, ¿qué tal? Pues muchas gracias a los dos por invitarme. Carlos es ingeniero industrial. Empezó su carrera en la consultora Boston Consulting Group y ya hace algunos años que se unió a Bestinver y es parte de nuestro equipo de analistas del sector industrial. ¿No es así, Carlos? Eso es, Marta. Soy analista del equipo de inversión y cubro empresas industriales. En la parte industrial somos un equipo formado por tres personas, Colin Gibson, Juan Díaz Jove y yo. Y cubrimos subsectores que van desde el químico, materiales de construcción, ingredientes, automóviles y, por supuesto, las empresas industriales puras de bienes de equipo. Al final, lo que nosotros llamamos sector industrial es un sector enorme y súper heterogéneo, la verdad. Gracias a eso, podemos dar apoyo a todos los fondos de renta variable de la casa, desde los más globales, como Bestinver Internacional, hasta fondos a lo mejor más específicos, como por ejemplo Bestinver Grandes Compañías. Ahí lo utilizamos para centrarnos en empresas de más calidad dentro del sector, o fondos tipo Bestinver Megatendencias, ¿no? Donde ponemos el foco en compañías que tienen un rol más crítico dentro de las megatendencias en las que invierte el fondo. Carlos, a mí el sector industrial siempre me ha parecido como un actor secundario, ¿no? En cuanto a que recibe poca atención de los medios y casi nunca está de moda. Pero al mismo tiempo me parece un actor principal, ¿no? Porque al final está en la base de todo. Por ejemplo, los medios pueden hablar mucho de semiconductores, pero para construir las fábricas de semiconductores se necesita maquinaria, materiales, componentes, cemento. O se puede hablar mucho del sector minero, pero es imposible hacer minería sin maquinaria de extracción, ¿no? De la que raramente se habla. Así que me parece un sector que pasa desapercibido, pero en realidad siempre está ahí y al final desarrolla un papel muy importante. Pues totalmente, la verdad. Y a ver, déjame barrer un poco para casa, pero es que el sector industrial no quiero decir que sea la base de todo, pero está en la base de casi todo. Y como siempre está ahí, yo creo que se ha vuelto un poco invisible. O sea, no voy a decir que esté tan de moda como todo lo relacionado con el GLP-1 o la inteligencia artificial,
Y es que la realidad es que para referirnos a un momento en el que estuviese en boca de todo el mundo, pues a lo mejor nos tendríamos que ir al siglo pasado. Y esto me parece curioso. ¿Y por qué creo que pasa esto? Pues yo creo que es porque estamos hablando de negocios que sobre el papel son más sencillos, ¿no? Al final, por lo general, pues son compañías que cuentan con almacenes o fábricas para producir o ensamblar productos. Y sobre todo que a día de hoy, en 2024, la mayoría se trata de negocios bastante maduros. Esto de negocios maduros, para nosotros, para Bestinver, pues lejos de ser algo aburrido o poco atractivo, es una gran ventaja, la verdad, ya que nos permite entender mejor los retornos de las compañías, hacer un seguimiento de los mejores y peores momentos de su historia, y ahí vemos, pues por ejemplo, cuándo han sobreganado o cómo han afrontado las diferentes crisis de los últimos años. Al final, nosotros sabemos que a futuro siempre habrá cosas que no sabremos, ¿no? Y la realidad es que no nos gusta jugar tampoco a tener la bola de cristal. Así que tener una historia veraz de la compañía pues nos ayuda a que los negocios que seguimos sean, en cierto modo, yo diría, más predecibles y más fáciles de normalizar. O sea, es decir, o sea, asumiendo que no podemos adivinar en qué momento se producirá una crisis o un evento cualquiera que haga que estas empresas se forren, ¿no? Lo que buscamos es ver cuánto dinero ganaría una determinada compañía en un entorno que nosotros llamamos normal, ¿no? Y solo por puntualizar, déjame decirte que saber lo que debería ganar una empresa en un entorno normal es súper importante porque te permite saber cuándo está sobreganando y cuándo está infraganando, ¿no? No hay que olvidar que los muchos subsectores dentro del sector industrial en general son cíclicos. Así que cuando sobreganan, se nos enciende una señal automática de alerta y al revés, ¿no? Cuando infraganan, se enciende la señal de oportunidad. De todas formas, corrígeme Carlos, pero no debemos confundir un sector tradicional como este con un sector obsoleto, ¿no? O sea, el sector industrial, como decíamos antes, está en la base de todo, está en la base del capitalismo y por eso tiene un histórico muy largo, ¿no? Tan largo que podemos decir que es un sector maduro. Perfecto. Pero precisamente, también como está en la base del capitalismo, es un sector que avanza con él, ¿no? Que avanza con la economía, que avanza con los tiempos económicos en los que vive. Así que podemos decir que, por un lado, es un sector tradicional y maduro, y al mismo tiempo es un sector muy dinámico y necesariamente innovador, ¿no? Porque esto lo sabes tú mejor que yo, pero ¿cuánto invierte una empresa de maquinaria como Atlas Copco en I+D o una empresa de automoción como BMW? Pues por supuesto, la verdad. Aunque es un sector muy grande y no todos los subsectores necesitan tanta inversión en I+D, yo creo que sería un error muy grave pensar que es un sector del pasado o que está obsoleto, ¿no? Por mencionar los ejemplos que me decías, pues Atlas Copco, te hablo de memoria, pero invierte en torno al 4% de sus ventas en I+D, pero que esto es una cifra un poco sesgada a la baja porque más o menos 1/3 de sus ingresos son servicios, ¿no? Así que si quitamos esta parte, estamos hablando de que invierte en I+D un 6% de las ventas de equipo, que son como unos 600 millones al año en el caso de Atlas Copco. Que en mi opinión no está nada mal para una empresa que se dedica a fabricar maquinaria, como has dicho, y que genera un 30% de rentabilidad sobre el capital empleado, o sea que es de muy, muy buena calidad. Y por otro lado, como mencionabas, pues tenemos ejemplos como BMW, ¿no? Que en 2023 pues, invirtió más de 10.000 millones de euros en I+D. Así que, por concluir y por contestar a lo que me decías, aunque cada subsector es un mundo, en general, yo sí que creo que podemos decir que es un sector muy innovador. Sí, además es que necesariamente tiene que serlo, ¿no? Porque si Atlas Copco, por seguir con este ejemplo, no invierte en el desarrollo de máquinas para el proceso productivo de los semiconductores, por decir un sector que está muy de moda, es imposible que Taiwan Semiconductors pueda tener las capacidades productivas que demandan los chips que diseña Nvidia, ¿no? Así que es lo que decíamos antes y que hace que este sector industrial sea tan apasionante, porque estando en la base de la economía, necesariamente ha de evolucionar con ella. Aunque no estén los titulares.
Eso es. Antes dijiste algo que me llamó mucho la atención y que me parece relevante para entender el valor que aportáis los especialistas en industriales dentro del equipo de inversión. Me refiero a la importancia de saber lo que puede ganar una empresa en condiciones normales y cómo vinculáis ese momento de resultados que puede estar experimentando con la naturaleza cíclica de estos negocios. Me gustaría que definieras qué entiendes por condiciones normales y que nos des un ejemplo para que podamos visualizarlo. Pues te diría que hay dos formas principales de identificar cuánto ganaría una empresa en condiciones normales, ¿no? La primera, por lo general, es la más fácil de entender y consiste en bucear en las cuentas anuales. Y ahí detectamos eventos que, en cierto modo, sabes que no serán recurrentes. Lo más típico, te diría, es la venta de un inmueble o el gasto asociado a una adquisición o, por ejemplo, un plan de despidos que pasa en un año en concreto. La segunda forma creo que es algo más compleja y se trata de identificar qué condiciones de mercado o de la compañía son extraordinarias, tanto para bien como para mal. Y creo que esto se entiende mucho mejor con un ejemplo, ¿no? Podemos hablar, si quieres, del sector del papel y el cartón, en concreto de una empresa de la que somos inversores desde hace tiempo, que es Smurfit Kappa, que desde hace poco ha sido renombrada a Smurfit Westrock, que se dedica básicamente a fabricar cajas de cartón, las típicas de toda la vida para frutas o de muchos tipos de productos, las que nos llegan en los pedidos de Amazon, por ejemplo. En esta compañía y en el sector del papel en general, hemos visto cómo las empresas sufrieron bastante durante la crisis financiera o en el caso de Smurfit en Europa, durante la crisis del euro. Y posteriormente, ya con el actual equipo directivo, la empresa se ha beneficiado mucho del aumento de los pedidos online tras la pandemia, ya que los pedidos que hacíamos desde casa, pues en cierto modo requieren más del doble de la cantidad de cartón que si el mismo producto estuviese entregado en una tienda, ¿no? En este caso, y con lo que comentaba antes, nuestro trabajo aquí es intentar identificar qué parte de esta mejora que veíamos en Smurfit durante esos años era estructural y qué parte era simplemente pues, fruto de la coyuntura y que se acabaría revirtiendo en algún momento. Entonces, por un lado, sabíamos que Smurfit Kappa en ese momento era y es en realidad el mejor operador de la industria, que estaba mejorando sus fábricas, que estaba creciendo su negocio, pero al mismo tiempo entendíamos que cuando el consumo, los patrones de consumo de la gente se normalizaran y volviésemos a salir a la calle e ir a tiendas físicas, pues la compañía dejaría de ganar la parte correspondiente a este aumento masivo de las ventas online. Sí, es interesante esto que acabas de decir, porque es importante a la hora de hacer un análisis y entender qué es y cómo funciona una determinada compañía. Pero para los inversores, entender un negocio es un medio, ¿no? No es un fin, ¿no? El fin es ganar dinero, generar rentabilidad. Y lo que hace que ganemos dinero no son los análisis, sino las tesis de inversión, ¿no? Aunque evidentemente se apoyan en las conclusiones del análisis para detectar lo que se está perdiendo el mercado y entender cómo podemos aprovecharnos de ese error, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría que nos centráramos ahora en las tesis de inversión típicas del sector industrial. Carlos, ¿qué aspectos o factores te parecen interesantes para desarrollar las tesis dentro de este sector? Es muy buena pregunta, la verdad. Y yo creo que para contestarla es importante destacar que nosotros invertimos en compañías, no en sectores o tendencias, ¿no? Lo que se suele decir o lo que solemos decir es que nuestro enfoque es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y o sea, por supuesto que conocer el sector es parte del trabajo y que nosotros dedicamos mucho tiempo a conocer este sector, pero a lo que dedicamos el mayor esfuerzo de análisis, sin duda, es a entender los distintos modelos de negocios yendo compañía a compañía. Y en cuanto a lo que comentas de identificar la oportunidad de inversión, pues aunque evaluamos estos factores exógenos, como decía, en lo que en realidad nos enfocamos es en qué factores endógenos o propios de la empresa, por decirlo con palabras más normales, pueden hacernos ganar dinero a futuro. Así a bote pronto se me ocurren 4 ejemplos claros que hemos visto en compañías de la cartera, ¿no? El primero
sería un cambio en el equipo directivo, que es el que hemos visto, por ejemplo, en las cementeras Heidelberg Materials o Holcim hace unos años, en el que cambiaron no solo su forma de comunicar al mercado, lo cual es importante, sino la estrategia de las compañías. Y que, por supuesto, al final se materializó en una mejora de prácticamente todas las métricas financieras. En este caso, por ejemplo, yo creo que podemos decir que no habríamos invertido de no ser por el equipo gestor de ambas empresas. Así que fue este factor fue un antes y un después en la tesis de inversión. El segundo ejemplo, por seguir con otra compañía de materiales de construcción, es el modelo en el cambio de evaluación del desempeño o de organización que hubo en Saint-Gobain, que es una empresa que tenemos en nuestro fondo de megatendencias. Hace unos años, Saint-Gobain pasó de un modelo de negocio organizado por producto a una organización por países. Y este simple hecho, que parece muy sencillo, hizo que el modelo de precios de la compañía cambiase radicalmente y se acabasen evitando situaciones tan absurdas como que, por ejemplo, el jefe global de tejados o de suelos decidiese subir precios un 5% en todo el mundo, cuando, por ejemplo, la competencia en Francia los había subido, digamos, un 15% porque había subido el coste de la mano de obra, y en la India la competencia había subido precios un 2%, ¿no? Entonces Saint-Gobain, con su 5% de incremento a nivel global, al final pues desaprovechaba la subida de Francia y probablemente redujese o se cargase por completo su rentabilidad. Y en la India, pues probablemente acabaría perdiendo cuota de mercado. Otro caso que creo que merece la pena comentar es el ciclo de inversión, que esto lo hemos visto en muchas empresas de la cartera, como Croda, Smurfit Westrock, y lo vemos, la realidad es que en casi cualquier compañía relacionada con materias primas. Y es el ciclo de inversión donde inicialmente la empresa pues hace un gran esfuerzo por ampliar capacidad y la inversión se dispara, ¿no? Y a medida que la inversión progresa, ves que van aumentando los costes fijos. Y como esta inversión todavía no ha terminado, pues todavía no ves y no se generan los ingresos necesarios para reducir estos costes fijos. Así que los márgenes caen, y precisamente los márgenes caen cuando la inversión es muy alta. Por lo tanto, el flujo de caja libre se desploma, lo que hace que algunas empresas pues terminen cancelando dividendos, pidiendo deuda. En definitiva, o sea, la foto es horrible, ¿no? Pero llega un momento en el que esto, en cierta medida, empieza a revertirse. La inversión se termina o se reduce, los ingresos acaban llegando y, por lo tanto, los márgenes aumentan, con lo que el flujo de caja crece, se dispara en relación a lo que habíamos visto. La empresa vuelve a pagar dividendos o empieza a reconstruir su balance. Y aquí lo que vemos en general es que el mercado pues, se suele obsesionar con el corto plazo, y lo que hace es extrapolar la primera parte, la parte mala del ciclo de inversión. Por eso es muy importante pensar a largo plazo. Yo creo que si entiendes cómo funciona la dinámica y entiendes que cuando termine la inversión la empresa alcanzará un nivel pues, mayor de ventas y de beneficios, pues de esta manera puedes identificar oportunidades de inversión muy, muy atractivas. Y el último ejemplo ya que quiero mencionar de factores propios de compañías es, y es algo de lo que hemos hablado bastante en general en Bestinver, es el cambio en la política de asignación de capital. Desde hace unos años hemos visto que la recompra de acciones ha crecido a nivel bastante generalizado, tanto en empresas industriales como no industriales. Incluso lo hemos visto en empresas donde la realidad es que no lo hubiésemos pensado nunca, como por ejemplo BMW o Heidelberg Materials. Pero también tenemos otros casos como el de Harley Davidson, ¿no? Harley Davidson, si miramos el precio de la acción, vemos que ha fluctuado bastante. Sin embargo, la compañía ha sido muy, muy disciplinada y muy constante en su programa de recompra de acciones. Y aquí déjame pararme un segundo, porque quiero decir que las recompras de acciones son súper importantes para nosotros, porque lo que hacen es reforzar nuestra tesis de inversión, ¿no? Porque lo que una recompra de acciones te dice es que la compañía está mandando el mensaje al mercado de que sus perspectivas son buenas y su valoración es atractiva. Es decir, que
las personas que mejor conocen la empresa opinan que la rentabilidad que pueden sacar a sus propias acciones es mayor que invirtiendo en cualquier otro tipo de activos en general. Entonces, ¿se podría decir que las oportunidades de inversión están acotadas a los momentos en los que se producen estos eventos? Pues sí y no. La verdadera dificultad, y yo creo que a la vez la mayor oportunidad del sector industrial, viene por el ciclo. El ciclo, ¿no? Que puede sonar como algo abstracto, ¿no? y difícil de entender. Yo creo que al final todos sabemos lo que es, aunque no nos refiramos a ello en el día a día. Por ejemplo, seguro que la mayoría de los oyentes se ha planteado comprarse un coche y probablemente no te planteas comprarte un coche en un momento de incertidumbre laboral, sino que lo haces pues en un momento de cierta estabilidad económica. Esto que comento es un ejemplo del ciclo de demanda, con el que yo creo que estamos más familiarizados como consumidores, porque lo vivimos en nuestras propias carnes y al final somos los que lo generamos. Pero en el sector industrial prestamos la misma, o te diría que incluso más atención al ciclo de oferta, ¿no? Y sin entrar en tecnicismos, lo que el ciclo de oferta, o que también se conoce como el ciclo de capital, nos dice es que una industria próspera atrae nueva competencia, que hace que los retornos de la industria disminuyan y que, por lo tanto, esta empeore. Hasta el punto de que se reduce la inversión. Los menos eficientes, las compañías menos eficientes, terminan por salir del mercado y, como consecuencia de esto, pues nos encontramos con una industria más consolidada, con mejores retornos sobre el capital y que eventualmente termina pues, por ser otra vez próspera, boyante para los que se han quedado en ella. Para mí esto es uno de los aspectos más bonitos que tiene este sector, porque por un lado tienes el ciclo económico, que es cierto que tiene una influencia general, pero no en todos los subsectores de la misma manera ni en el mismo momento, ¿no? Porque cada subsector tiene su propio ciclo de demanda en plazos cortos, tiene su propio ciclo de oferta en plazos más largos, y es lo que llevamos diciendo todo el episodio, que el sector industrial es un sector súper heterogéneo. Eso es. En general se puede decir que yo creo que la principal característica del sector es la variedad. Nosotros analizamos compañías que venden productos de pocos euros o de varias decenas de miles. Vemos oligopolios de compañías súper consolidadas o mercados donde la competencia de países emergentes pues, ha terminado por mermar los retornos de las empresas tradicionales. Y al hilo de la pregunta, empresas que, pese a ser cíclicas, pues siguen ciclos totalmente diferentes en función del producto que ofrecen y en función de los mercados a los que están expuestos. Vale, yo, como siempre, pido ejemplos. Cuéntanos alguno para entenderlo mejor. Pues, por ejemplo, tenemos empresas como Epiroc, que hace equipamiento para minas, que está expuesto a un ciclo largo de inversión por parte de las mineras y que está influenciado por el precio de las materias primas. O en el otro extremo tenemos los coches, con un ciclo corto donde la toma de decisión no lleva mucho tiempo y, como decía antes, depende de las condiciones económicas o las condiciones de crédito. Y en el caso de Epiroc es verdad que tiene una parte de su negocio muy cíclica, que es la venta de maquinaria al sector minero. Es decir, su ciclo corto de demanda depende del ciclo de minería. Pero además, en algunas de vuestras presentaciones que os he oído decir que casi el 50% de sus ingresos vienen por prestación de servicios de mantenimiento, reparación, digitalización, que bueno, al final son mucho más estables y predecibles, ¿no? Así que incluso en empresas a priori muy cíclicas y con ciclos tan particulares como el de Epiroc, es necesario ir caso a caso entendiendo los detalles de cada modelo de negocio, bueno, pues como decías al principio, ¿no? Justo. Por eso antes decía que en el equipo de industriales siempre analizamos de abajo hacia arriba. Mucha gente, yo creo, analiza empresas industriales partiendo de unas estimaciones del PIB y desde ahí pues, van desarrollando su tesis. En nuestra opinión eso es un error. Creemos que es mucho más interesante y mucho más eficiente conocer bien las empresas y aprovechar su ciclo particular y los detalles de cada modelo de negocio al final. Y Epiroc es un ejemplo claro de esto.
por esta característica que dices de su modelo de negocio, que permite que el plazo temporal de Epiroc pues, pueda ser un poco más largo o más largo que las empresas relacionadas con el sector minero en general. Claro, porque hay un 50% de sus ventas que es muy resistente, que no da los bandazos típicos del sector minero, que no, bueno, se forraron durante 3 años, lo pasan fatal otros 2, se forran otros 3, ¿no? O sea, gracias a la resistencia de esa parte relacionada con servicios, puede producir valor a lo largo del ciclo, no únicamente durante la etapa de expansión, y entonces podemos alargar los plazos. Exactamente, eso es. Y precisamente sobre esto de la duración de los plazos, me gustaría que aclaráramos algo importante, porque por un lado, nosotros en Bestinver somos inversores de largo plazo, pero evidentemente hay sectores como el industrial con negocios muy cíclicos y que la propia naturaleza de su negocio nos impone un plazo más corto que en otros, ¿no? Porque eso en este sector, y pensando en los plazos de inversión, pues hay que tener en cuenta la rentabilidad que una empresa pueda generar a lo largo del ciclo, la influencia que tiene el ciclo económico general y también los ciclos de oferta y demanda particulares que afectan a un negocio concreto. Y todo esto, uniendo todo esto, pues al final podemos determinar cuál es el plazo adecuado de la inversión, ¿no? Y con esto en mente, Carlos, para los miembros del equipo del sector industrial del que formas parte, ¿cómo se encaja dentro de la inversión a largo plazo una posición en una compañía industrial cíclica y que tenga un ciclo de demanda, digamos, muy marcado de 2-3 años o incluso menos? ¿Cómo lo encajáis? Lo primero te diría que hay que entender cómo interactúan todos estos ciclos que acabas de decir y cómo afectan a los resultados de las empresas. Y una vez has entendido eso, en función de cada compañía, de cada subsector y de cada modelo de negocio, pues puedes definir qué es el largo plazo. Por ejemplo, el largo plazo en las empresas de ascensores puede ser de varios lustros, mientras que en otras empresas pues, más relacionadas con extracción de materias primas, pues podemos estar hablando de pocos años. Y luego, ten en cuenta algo esencial de lo que no estamos hablando de momento, pero que es importantísimo, que es la valoración. Hay que entender, y es muy importante, el ciclo de valoración sobre la acción. Es decir, cuando el mercado ha empezado a entender el momento del ciclo en el que se encuentra la compañía. Es muy, muy típico que el mercado se anticipe en cierta medida y veas que las acciones no lo hacen particularmente bien en momentos muy buenos del ciclo, ¿no? Y es que el mercado siempre está pensando en qué es lo próximo. Y a veces, o en general, yo diría, no basta con que ganes dinero hoy, sino que tienes que demostrar cómo lo vas a ganar a futuro. Y respecto a lo que comentabas de encajar plazos largos y plazos cortos, es cierto que siempre estamos al tanto y hacemos seguimiento diario, incluso horario, de todo lo que pasa en la compañía. O sea, es decir, no porque en Bestinver nuestro horizonte temporal sea de 3 o más años, obviamos lo que sucede en el día a día, sino que diría que estamos muy, muy encima. Pero al final, con paciencia, el mercado termina por darnos la razón y el ruido a corto plazo se olvida. Y la tesis de inversión a largo plazo es la que termina prevaleciendo. Un caso súper interesante del que me apetece mucho hablar es lo que hemos vivido en las cementeras en estos últimos años. Ejemplos de los que te gustan, Marta, ¿vale? Mira, como ya hemos escrito en blogs o hablado en otros podcasts, nuestra tesis de inversión en cementeras se basa en la recuperación de la demanda que lleva deprimida pues, más de 2 años, la verdad, en Europa, por ejemplo. Y en la consolidación de la oferta también dentro de Europa, principalmente por medidas más restrictivas que vienen y que están viniendo en cuanto a emisiones de CO2. De manera que nosotros lo que creemos es que la industria tendrá un mejor balance de oferta y demanda a futuro, ¿no? Y que además las compañías en las que estamos invertidos, que son Holcim y Heidelberg Materials, van a salir reforzadas, principalmente por estar integradas y por ser líderes en emisiones. Esto sería la tesis de inversión a largo plazo, ¿vale? Sin embargo, en 2022, el mercado, la realidad es que no estaba pensando, nadie se planteaba la foto de la oferta y la demanda a largo plazo, ¿no? Sino que veíamos que el mercado estaba
puramente, exclusivamente enfocado en el incremento del precio de la energía para las cementeras, para el sector en general. Llegábamos hasta un punto que para mí es un poco absurdo, en el que el precio de la acción diariamente variaba en función de cómo lo hiciese el precio del gas o el precio de la electricidad en Europa. Sin embargo, lo que hemos visto con el tiempo es que el sector ha demostrado que tiene capacidad de fijar o de incrementar precios. ¿Y por qué? Pues al final por algo tan simple, que es que el hormigón, que es el producto final del cemento, no tiene sustitutivo a escala a día de hoy. Y la realidad es que, aunque aumentes su precio, no frenas los proyectos de construcción en general. De esta manera, mejorando la rentabilidad, pese al aumento que vieron en los costes, el mercado pasó de enfocarse puramente en el precio de la energía a la capacidad que tenía el sector para fijar precios, a entender el rol de las emisiones del CO2 y, finalmente, a intentar dibujar cómo sería el sector dentro de unos años. Y lo que pasa en general cuando el mercado cambia su foco de esta manera, del corto plazo a la tesis a largo plazo, es que las acciones empiezan a hacerlo bien, como ha sido el caso. También habéis hablado alguna vez de Ashtead en vuestras presentaciones. Es una empresa que me gusta porque tiene un modelo muy sencillo y que explica bien los aspectos en los que os fijáis al analizar pues una compañía. ¿Nos cuentas un poquito, Carlos? Totalmente. Ashtead tiene un modelo de negocio muy sencillo, como decías, pero que a la vez es único, que genera muchísimo valor para los accionistas. Y aunque no es la típica empresa que muchos catalogan como de crecimiento, si miramos los números, vemos que Ashtead ha multiplicado por más de 3 sus ventas en los últimos 10 años, con márgenes y con retornos asombrosamente estables. O sea, estamos hablando de variaciones de 1 o 2 puntos porcentuales en 10 años, que son datos realmente buenos, ya no solo en el sector industrial, sino en cualquiera. Y además, entiendo que te guste Ashtead, lo que hace Ashtead es muy fácil de entender, y si lo tengo que resumir en una frase, pues te podría decir que Ashtead se dedica al alquiler de maquinaria y principalmente es carretillas y elevadores para la construcción e industria en general. Es decir, Ashtead compra maquinaria a los fabricantes, la alquila generalmente a empresas de construcción, de eventos, organismos públicos o compañías industriales, lo hace durante periodos de tiempo cortos y después de aproximadamente 7 años la vende en el mercado de segunda mano o incluso a los propios clientes. Y bueno, es cierto que esto lo hace en 3 países, pero el 90% de su beneficio viene de Estados Unidos, por lo que si te parece nos enfocamos en este mercado. También me gustaría añadir que los fundamentales de la industria son súper fuertes, porque la realidad es que a la inmensa mayoría de clientes le compensa alquilar en términos económicos sobre comprar, porque comprar la maquinaria por lo general supone infrautilizarla, tenerla parada y un mayor coste. Por eso la penetración del alquiler no ha parado de crecer, no solo en el sector típico de la construcción, donde el alquiler pues está relativamente asentado, sino que cada vez más en el resto de industrias. Vale, ¿y cuáles son las claves para que haya podido crecer tanto y de forma tan rentable? Pues yo creo que no debemos confundir un negocio fácil de explicar con un negocio con barreras de entradas bajas. Ashtead es fácil de explicar, pero la ventaja competitiva que tiene es enorme. Y yo la dividiría en 3 partes, en 3 pilares, ¿no? El primero, que es clave, es la escala. Estamos hablando de la segunda compañía más grande del sector en Estados Unidos, lo que le permite ofrecer más variedad de equipos a los clientes, obtener un descuento en torno al 10-30% por parte de los fabricantes, entregar la maquinaria a tiempo y, lo que es más importante, a un menor coste para los clientes, que a veces te la piden incluso de un día para otro. Esto se traduce en que puedes dar un mejor servicio obteniendo unos mejores retornos. La segunda parte clave dentro de su ventaja competitiva me gustaría decir que es el equipo gestor. El CEO de la compañía lleva ya 5 años al mando, pero anteriormente fue el que lideró el negocio de Estados Unidos durante la crisis de 2008. Y lo que es más importante para nosotros es que sabemos de primera mano que entiende bien cómo generar valor para los accionistas. En realidad es lo que hemos visto en estos últimos años. Si vemos cómo ha conseguido crecer la compañía, lo que decía antes,
generando un flujo de caja bastante atractivo y sobre todo con un endeudamiento muy moderado para lo que es la industria. Y por último, que es una parte un poco más oculta de Ashtead, pero por suerte cada vez más visible, son los negocios adyacentes, ¿no? Donde Ashtead está creciendo a doble dígito durante los últimos ya varios años. Hasta el punto de que este año la compañía ha compartido un dato, que es que la mitad de los clientes utilizan no solo las carretillas o elevadores que decía, sino hasta 3 categorías totalmente diferentes. Estas categorías pues, van desde máquinas de refrigeración, generadores, máquinas para limpiar el suelo o por ejemplo, bombas de agua. Estos negocios, que como verás tampoco son súper complejos, la realidad es que son muy rentables para Ashtead porque hay una menor competencia en general en el mercado del alquiler. Son también más estables porque están menos expuestos a construcción y además crecen más, ya que el alquiler está menos presente que en el negocio tradicional expuesto a construcción. Y como sé que a Pepe le preocupa mucho la valoración, me adelanto a su pregunta. ¿Cómo es la valoración de esta compañía de Ashtead? Pues esta pregunta en el caso de Ashtead es especialmente interesante, ya que cuando analizamos la principal métrica que nosotros usamos para valorar, que es, como ya sabrán algunos oyentes, el flujo de caja libre para el accionista, lo que observamos es que, pese a ser una compañía expuesta a construcción o al ciclo económico en general, la realidad es que su generación de caja es contracíclica. ¿Y por qué pasa esto? Pues es súper fácil. Cuanto mayor es la oportunidad de crecimiento, más invierte la compañía. Y por lo general, menor es el flujo de caja. Y esto, lo bonito es que funciona también en el otro sentido. Es decir, cuando el mercado está más débil, Ashtead invierte menos y por lo tanto su generación de caja es mucho más alta. Y habiendo dicho esto y por ir al grano sobre lo que me preguntabas, nosotros creemos que el flujo de caja libre de Ashtead en un escenario de inversión normalizado puede crecer a una tasa atractiva, pero no del 15-20% como hemos visto recientemente. Y como decía antes, pues para estimar la rentabilidad normalizada que puede tener un negocio, es necesario ir un poco más allá del momento actual y entender bien pues, tanto el modelo de negocio como su posición competitiva y cómo es la marcha del sector. Esto es algo que en Bestinver hacemos pues, con un conocimiento muy específico de cada subsector y de ahí, pues una vez más, la importancia de seguir un enfoque de abajo hacia arriba, como decía antes. Y en el caso de Ashtead, pues una vez normalizamos los números, pensamos que la rentabilidad del flujo de caja puede rondar el 10% aproximadamente, que en mi opinión es un retorno muy atractivo para una compañía de esta calidad y de este perfil de crecimiento. Muy bien, pues Carlos, hemos hablado de muchísimas cosas. Hemos hablado de ciclos cortos de demanda, ciclos largos de oferta, empresas químicas, cementeras, de automoción, ahora un ejemplo detallado de alquiler de maquinaria. No sé, nos has dado detalles de sectores o subsectores que no sé el porcentaje exacto del PIB mundial que representan, pero sin duda es una parte muy relevante de la economía mundial, ¿no? Aunque, como dijimos al principio, este sea un sector que es como el motorista de Marcor, ¿no? Que está casi ahí en un segundo plano, casi no se le ve imperceptible, pero siempre está, ¿no? Vaya que sí está, de hecho. Y creo que lo más importante, nos has transmitido lo apasionante que es este sector desde el punto de vista intelectual y también la ventaja competitiva que significa para el equipo de Bestinver y para nuestros partícipes contar con un equipo de 3 analistas dedicados a un sector tan enorme y tan complejo como es el industrial. Así que muchas gracias por compartir tu conocimiento y muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Nada, un placer, la verdad. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Carlos. Ya lo ha dicho Pepe, pero yo también lo digo. Ha estado súper interesante. Así que, bueno, como siempre, agradecer también a nuestros oyentes por la confianza, por escucharnos una vez más y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.